Bien, estamos viendo este pasaje tan importante, es básicamente la mitad de los evangelios. No de todos los evangelios, principalmente de Marcos y de Mateo. Todavía nos encontramos en el segundo año del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y ya estamos llegando al final del segundo año y viene el año más difícil. En forma común se le llama así, año, no se sabe exactamente cuánto fue, pero es la forma de dividir el ministerio de nuestro Señor. Cuando regresa su ministerio a Jerusalén y entonces va a tener conflicto con la gente religiosa de Israel, de Jerusalén, perdón. Ese sería el tercer año, ya estamos llegando a él y ahí se pone todo muy intenso, pero ya en este tiempo estamos viendo que se está poniendo bastante intenso, el Señor está ya manifestando, ya hablando, ¿cómo será la iglesia? ¿Cuál será la iglesia? Esta será la iglesia que yo voy a fundar. Yo voy a fundar la iglesia sobre esta roca, eso ya lo estuvimos viendo, serían los versículos 17, 18 y 19, los que vimos hace 2 semanas del capítulo 16 de Mateo, si tienen sus Biblias abiertas ahí. Y leímos los versículos siguientes hace un momento, que tienen que ver con lo mismo. Tienen que ver con lo mismo, pero ahora no es saber quién es el Señor Jesucristo, sino el precio de saber quién es el Señor Jesucristo, o aún más, de tener al Señor Jesucristo en la vida. Eso le pasó al apóstol Pablo. Eso fue lo que le sucedió al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, pues nosotros sabemos que era Saulo de Tarso y perseguía a la iglesia, incluso hacía que los creyentes blasfemaran al Señor en aquel entonces, y él estaba contento, muy feliz de que murieran los creyentes y de luchar en contra. Ya conocemos la visión del apóstol Pablo de nuestro Señor Jesucristo. El Señor se le aparece camino a Damasco y entonces sabemos las palabras que le dijo el Señor Jesucristo. Me estás persiguiendo a mí. ¿Por qué me estás persiguiendo a mí? Él inmediatamente, Saulo de Tarso, entendió que era Dios mismo, que el Señor Jesucristo no era un ángel, que el Señor Jesucristo no era una aparición bonita, agradable. El Señor Jesucristo era Dios mismo. Y entonces, ¿qué quieres que haga, Señor? Lo envía entonces, después de la visión, lo envía a un lugar y es ahí donde lo encuentra este discípulo enviado por el Señor Jesucristo que se llama Ananías, el cual oró por él para que recibiera la vista, para que diera su profesión de fe y por supuesto para bautizarlo. Era importantísimo que Saulo de Tarso se bautizara después de la visión. Pero el Señor le dice algo a Ananías. Yo le mostraré, entre tantas cosas que le dijo, algo muy importante, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y de eso se trata precisamente este pasaje que sigue. El Señor Jesucristo había dicho estas cosas, había utilizado al apóstol Pedro para hablarle, a ti te voy a dar las llaves, tú vas a lo que atares en esta tierra se va a atar en el cielo, lo que se desatares en esta tierra se va a desatar en el cielo. Eso lo vimos hace 2 semanas. No sé si se les habrá subido un poquito a la cabeza al apóstol Pedro, la verdad no conocemos las razones de Pedro, pero vemos ya en el versículo 21 cuando el Señor empieza a hablarle a sus discípulos y a revelarle esta es la forma como será establecida la iglesia. La iglesia no será establecida por mis milagros, diría el Señor. La iglesia no será establecida por visiones en el cielo, por manifestaciones en el cielo. La iglesia será establecida con mi muerte. ¿Qué es lo que vemos en versículo 21? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Si ahí se refiere exactamente al tercer año de su ministerio, se refiere a la última semana, que fue precisamente cuando él padeció, pues no lo sabemos exactamente. El tercer año fue duro para el Señor, fue muy difícil de su ministerio. Como dice uno de los escritores bíblicos, el mundo no lo pudo sufrir al Señor Jesucristo. El mundo no lo pudo sufrir. Le era necesario padecer, ¿por qué? Porque en su muerte sería establecida esta iglesia gloriosa, esta iglesia universal, esta iglesia maravillosa, la cual las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Los teólogos
discrepan y al mismo tiempo concuerdan. Al final se trata de atacar. Cuando habla de las puertas del infierno, ataque y defensa. La iglesia va a prevalecer atacando contra el infierno, y aunque el infierno ataque a la iglesia, de todas maneras la iglesia va a prevalecer. Esa fuerza viene gracias a el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que le era necesario ir a Jerusalén y padecer. Y entonces viene el versículo 22. En el versículo 22, como dije, no sé qué pensaba Pedro, pero Pedro entonces toma al Señor Jesucristo. No sé si tenía este pensamiento guerrillero. Esto surge mucho acerca del Señor Jesucristo. Los celotes eran los guerreros de aquel entonces en cuanto al pueblo judío. Se piensa, o algunos dicen, que Judas Iscariote fue un celote, que Pedro tal vez tenía ese mismo pensamiento. Y la idea en la guerrilla es entrar con armas, levantar al pueblo, entrar con armas, tomar en posesión todo gobierno y entonces hacer sus planes, establecer su gobierno. No sabemos exactamente si ese es el pensamiento de Pedro porque nunca lo comentó. No sabemos si es que amaba al Señor Jesús muchísimo, o simplemente no creía en el Señor Jesucristo. Pero el Señor ya le estaba declarando que resucitaría al tercer día. Pedro entonces lo toma, tomándolo aparte, dice, comenzó a reconvenirle. Esa palabra reconvenirle en algunos diccionarios quiere decir reprenderle. Pedro reprendiendo a Jesús. Miren qué interesante. Ahora, qué interesante, Pedro tomó aparte a Jesús. No quería que lo oyeran. No quería que lo oyeran cómo reprendía al maestro. ¿Será que en la mente del apóstol Pedro era el maestro está tambaleando? ¿No entiende bien? ¿Por qué está haciendo estas cosas? No sabemos exactamente cuál era su pensamiento. Lo tomó aparte y empezó a reprenderle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, hablando de Jesús, versículo 23, él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. El evangelista Marcos escribe que el Señor Jesucristo tomó a Pedro y vio a sus discípulos, o sea, se acercó a sus discípulos, tomó a Pedro y se acercó a sus discípulos. ¿Tú me dijiste estas cosas aparte? No. Ahora yo te voy a reprender a ti, pero te voy a reprender a ti delante de todos. Y eso fue lo que hizo. Quítate de delante de mí, Satanás. Sí. Es un pasaje bastante discutido. Pedro tenía el Espíritu Santo, no tenía el Espíritu Santo, todavía no había recibido porque no había pasado el Pentecostés, no tenía el Espíritu Santo, entonces el diablo sí se le podía meter. Y todas ese tipo de discusiones se tiene acerca de este pasaje. Al final es irrelevante, el diablo siempre estaba poniendo tentaciones, el diablo siempre estaba tratando de atacar al Señor Jesucristo. ¿Estaba tocando el corazón de Pedro o estaba dentro de Pedro? Al final era irrelevante. No creo que estuviera dentro de Pedro, pero el Señor le llama de una forma contundente, terrible, Satana o Satanás. Satana es en griego, que quiere decir adversario. Tú eres mi adversario. ¿Habrá sido la intención de Pedro ser adversario de Cristo? Pedro quería estorbar la obra del Señor Jesucristo. ¿Habrá sido esa su intención? Como les dije, no sabemos su intención, pero es decir, Pedro estaba en contra del Señor. En su mente no lo estaba, en sus pensamientos no lo estaba, amaba al Señor y pensaba que lo que estaba diciendo lo estaba diciendo por amor a Cristo, pero estaba estorbando, era un adversario en ese momento de la obra del Señor Jesucristo. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante porque no sé si se nos ocurre de que ser adversarios de Cristo significa que yo me ponga a quemar una Biblia, por ejemplo. Me ponga a hablar en contra de Jesús. Ser adversario de Cristo es simplemente estorbarle. Simplemente no hacer lo que Él dice. Simplemente no querer buscar lo que Él quiere buscar. Simplemente con eso ya estamos haciendo obra de adversarios. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esto es muy interesante.
No pones la mira en las cosas de Dios ni en las de los hombres, sino en las de los hombres. Es muy interesante. Aún en los errores del apóstol Pedro, a mí me agrada mucho porque hay tanta sabiduría en todo esto. No importa cuál haya sido la razón del apóstol Pedro para decir lo que dijo, para hablarle al Señor de esa manera, no importa. Sus ojos estaban puestos en las cosas del mundo. Sus ojos estaban, su atención, su interés, su deseo estaba puesto en las cosas de esta vida, de esta tierra, de esta situación, de su carne, de sus pensamientos, de sus deseos y no en las cosas de Dios. ¿Cuántos somos así? Obviamente todos somos así. ¿Cuánto de nosotros es así? ¿Cuánto de nuestro día es así? ¿Cuánto le dedicamos nosotros todos los días a las cosas de Dios y no a las cosas de los hombres? Tenemos que dedicarnos a las cosas de los hombres. El punto es, ¿en dónde está puesta vista? ¿En dónde está mi corazón? El Señor habla sobre el corazón, sobre el tesoro del corazón. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante. ¿Dónde está el tesoro del creyente? Porque el Señor Jesús, como lo vimos hace 2 semanas, empieza a hablar sobre la iglesia y entonces tenemos que poner atención en la iglesia que somos nosotros los creyentes. ¿En dónde está mi corazón? ¿En dónde pongo yo mi mirada? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? ¿Cuál es mi anhelo por sobre todas las cosas? ¿Se dan cuenta, hermanos? Simplemente tenemos que desviar la atención. Qué interesante las figuras del Señor Jesucristo y sus palabras. No tengo que ir corriendo a pecar. No tengo que correr hacia lo malo. No tengo que cerrar las puertas de la iglesia o la puerta de mi casa a los creyentes, a los hermanos. Simplemente tengo que desviar mi vista. Algo me hace ver otra cosa. El placer, el dinero, el deseo, la vanidad, la vanagloria. Es una lista que menciona el apóstol Juan en su carta. Simplemente eso. ¿Cuánto le ponemos atención? ¿Cuántas cosas nos hacen desviar la vista de Dios? Debemos ponerle atención a todo esto. Sin importar cuáles eran las razones del apóstol Pedro, él simplemente desvió su vista de Cristo, de su misión, de su propósito, de su sentido, y con eso se convirtió en un satana, se convirtió en un adversario, se convirtió en un estorbo, en un tropiezo. No solamente eres mi adversario, me estás queriendo hacer tropezar. La sentencia sobre el Señor Jesucristo es bastante grave porque Él es nuestro juez. Ya lo vamos a ver. Cualquiera cosa, dice el Señor Jesucristo en una porción, cualquiera cosa que ustedes le hagan a uno de estos más pequeños que a mí me lo están haciendo. A mí me lo están haciendo. Así que nosotros podríamos pensar, bueno, yo nunca he sido tropiezo del Señor Jesucristo, pero si son tropiezo de los creyentes, entonces están haciendo o poniendo tropiezo a Cristo. A mí me lo hiciste. Mencioné hace un momento al apóstol Pablo. ¿Qué dice el Señor en el tiempo de la conversión del apóstol Pablo? ¿Por qué, Saulo? ¿Por qué me persigues a mí? El Señor se toma muy personal las cosas. El Señor se toma muy en personal las cosas de su iglesia. El Señor se toma muy personalmente las cosas de su casa. Así que tenemos que tener cuidado. Tenemos que saber bien en dónde estamos poniendo la vista. Tenemos que entender cuál es el propósito de Dios y eso es lo que estamos viendo una y otra vez en el estudio bíblico. El apóstol Pablo lo dice y lo repite una y otra vez. Nosotros ya no tenemos nada que hacer en esta vida. Este ya no es nuestro propósito, este ya no es nuestro fin. Esta vida lo único que va a suceder es la muerte y la destrucción. Pero tenemos una promesa de Dios. Tenemos gracia delante de Dios, tenemos la justicia dada por el Señor Jesucristo y es eso lo que debería dedicar y gobernar nuestras vidas. A mí me gusta cuando repaso siempre la situación del evangelismo porque se nos olvidan tantas cosas del evangelismo. Desde hace muchos años está esto y todavía ahí está esta situación de las 4 leyes, ¿no? Y estoy seguro que muchos lo han visto. Muchos han visto
folletito de las 4 leyes, y en donde se habla del creyente y en donde se habla de la persona del mundo. Y la persona del mundo tiene una figurita en ese folletito, es un círculo donde tiene una E en medio. Tiene una E en medio y otro montón de puntitos así revueltos. Y entonces estaba la otra figurita a la par y era una cruz en la que estaba en medio. Y entonces siempre tenía los mismos puntitos, pero los puntitos estaban ordenados. Entonces, ¿cuál es el creyente? ¿Cuál es el inconverso? El punto con el primer círculo es que esa E significa, es E de ego o el yo. Cuando yo soy el dueño de mi vida, cuando yo gobierno sobre mi vida, entonces todo lo demás está revuelto. Por eso en ese círculo aparecen todos los puntos que son las características y vicisitudes de la vida. Entonces todo está revuelto, todo está desordenado. Pero qué bonito está el otro círculo donde está el Señor Jesucristo que simbolizaba en la cruz, está en el trono de mi vida, en el trono de mi corazón y todas las demás cosas están bien ordenadas, bien en su orden. Qué bueno fuera que nos recordáramos como creyentes que así tendría que estar nuestra vida. Que hemos sido llamados a que el Señor Jesucristo gobierne nuestra vida, que Él sea el sentido de nuestra vida, de nuestro propósito y de nuestro futuro. Esto no quiere decir que no debamos estudiar, no quiere decir que no debamos progresar, más bien Él nos guía, nos ayuda, nos esfuerza, nos da paciencia y por supuesto nos provee todo lo necesario para crecer, para pensar, para mejorar. Él bendice nuestra situación de vida, nuestras relaciones en la vida. Pero cuando viene el ego, cuando yo pongo al ego, cuando pongo al yo en el trono de mi vida y yo decido y yo quiero esto y esto es lo que a mí me gusta, entonces se desordena todo. Lo vimos desde ahí, lo vimos desde el tiempo de la conversión, pero como que no cala, ¿no? No pones la mira en las cosas de Dios. Estás poniendo la vista en las cosas de los hombres. Es por eso que se desordena la vida. Es por eso que no estás caminando bien como creyente. Es por eso que no estás creciendo. Todas estas cosas son muy importantes. Ahí viene entonces el llamado del creyente. Versículo 24. El llamado del creyente dado por el Señor Jesucristo. Y esto es muy importante. No son los apóstoles, los cuales sobran fundamento, pero la piedra angular es Cristo y la piedra angular dice esto. Versículo 24, estamos capítulo 16 de Mateo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Bien, vamos en el 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Un pasaje en Lucas hablando precisamente sobre lo mismo. Escribe Lucas las palabras del Señor Jesús diciendo, si alguno no se niega a sí mismo, tomando este mismo pasaje, no se niega a sí mismo, no toma su cruz, no es mi discípulo. No quiere seguirme. No quiere estar conmigo. Ahora, entendamos bien qué quiere decir esto. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, yo ya no existo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Se acuerdan quién dijo eso? El apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. ¿Para qué sirve la cruz? La cruz es un instrumento de muerte, de ejecución. Y se acabó. No es otra cosa. Muerte, ejecución, sufrimiento, dolor.
Ese es el llamado que el Señor Jesucristo le hace a todos sus discípulos. A todos. ¿Tienen la vida eterna? Por supuesto, sí, después de su muerte. ¿Tienen gloria? ¿Tienen galardones? Sí, por supuesto, después de su muerte. Pero aquí en esta vida, lo que el Señor demanda de nosotros es que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos nuestra cruz y que le sigamos. Hay quienes han interpretado a lo largo de los siglos mal esto. Nuevamente lo vuelvo a decir porque es muy importante. Hay quienes dijeron, bueno, aquí el Señor nos llama a sufrir, nos llama a que tengamos problemas, a que tengamos sufrimiento. Bueno, entonces vamos a tener problemas y sufrimientos. No voy a tomar medicina, no voy a consultar médico, que la enfermedad me destruya, que la enfermedad haga, porque mientras yo más sufro, más cerca estoy de Cristo Jesús. Obviamente esa es una mala interpretación. El Señor Jesucristo está hablando de su propia cruz. Así como yo voy a tener mi cruz. Yo les estoy diciendo, versículo 21, me es necesario ir a Jerusalén. Tengo que ir a Jerusalén para poder cumplir la voluntad de Dios. Ahí me van a maltratar. Ahí me van a insultar. Me van a odiar. Me van a perseguir. Y al final me van a ejecutar. ¿Quieren seguirme? Ese es mi camino. ¿Quieren seguir mis pasos? ¿Quieren seguir mis huellas? ¿Quieren ser como yo soy? Ese es el camino. Eso quiere decir que como creyentes tenemos que ir a ser crucificados. Muchos sí fueron crucificados. Tenemos a Andrés, tenemos a Pedro, quienes murieron precisamente por medio de la cruz y muchos otros. Pero el sentido del Señor Jesucristo es, si ustedes quieren ser mis seguidores, tienen que identificarse con mi misión, con mi propósito, con mi sentido de estar acá. Y tienen que hacer lo suyo. Y tienen que hacer lo suyo de tal manera que si les lleva a la muerte, está bien. Que si por mi nombre sus familiares dejan de hablarles, está bien. Cuando dice el Señor, he venido a poner al padre contra el hijo, a la madre contra la hija, no quiere decir que él esté despreciando las relaciones familiares. Quiere decir que su mensaje, que su ser, que su esencia, que su propósito en esta vida va a ser odiado por el mundo. Porque el Señor Jesucristo no vino a otra cosa más que a salvar a aquel que se había perdido, pero a condenar a aquel que no quiere ser salvo por él. El apóstol Pablo dice, nosotros somos grato olor de Cristo. Somos grato olor de Cristo. Pero somos grato olor de vida para los que se salvan. Pero para los que se pierden, somos olor de muerte para muerte. El Señor Jesucristo vino a juzgar al mundo, vino a juzgar y a exhibir públicamente, lo menciona el apóstol Pablo, exhibir públicamente en su derrota a todos los principados y potestades, vino a juzgar al diablo. Y esto no es una obra sencilla, no es una obra fácil, no es una obra feliz. Por supuesto que hay gloria en la obra de Dios, por supuesto que hay gracia, que hay maravilla en la casa de Dios. Pero somos creyentes que nos negamos a nosotros mismos y tenemos que tomar nuestra cruz y esta cruz nos va a llevar hasta la muerte. Y sabe, mientras más se identifique usted con la obra de Cristo Jesús, verdaderamente, cuando más se identifique con la obra de Cristo Jesús, más le van a odiar. Y más le van a querer matar. Pareciera que se ha apaciguado todo esto, ¿no? Vemos desde el principio la primera gran persecución con Esteban, ahí se encendieron todos, los judíos en contra de la iglesia del Señor Jesús. Y todos los creyentes salieron huyendo. Menciona Lucas, solamente los apóstoles se quedaron en Jerusalén, no los acompañaron, solo los apóstoles se quedaron en Jerusalén. De ahí todos los creyentes
salieron huyendo. La persecución fue espantosa. En ese momento es cuando es por Herodes sacrificado o martirizado Jacobo, hermano de Juan, quien aparece más adelante en la transfiguración. Desde ahí empezó la persecución y la persecución no acabó, se puso peor. El Imperio Romano empezó a perseguir a todos los creyentes, todos los judíos empezaron a perseguir a todos los creyentes. Se levantó hace algunos siglos la iglesia musulmana y los musulmanes empezaron a perseguir a todos los creyentes. Es por esa razón que no existen creyentes en lugares como Turquía, Túnez, Líbano. Todo es musulmán. ¿Por qué? Porque los persiguieron, porque los mataban, les cobraban impuestos, les quitaban sus posesiones, hacían que se fueran, los expulsaban. A mí me da miedo el tiempo de hoy. Porque si estuviéramos viviendo un tiempo así como este, como fue casi todo el tiempo de la iglesia del Señor Jesucristo, estaríamos claros. Aquel que se acerca al Señor Jesucristo verdaderamente es porque quiere y entiende y conoce la salvación. Y no le importa si pierde su vida y no le importa si pierde sus posesiones, simplemente recibe la salvación. Ahora eso ya no existe. Ahora creer en Cristo, hay muchos lugares así. Creer en Cristo es, cree en Dios, ya recibió a Cristo, ya estuvo. ¿Va a la iglesia? Sí, ya aceptó. No se sabe quién sí y no se sabe quién no. Y como pasó en aquel tiempo, como cuando fue en el tiempo de Constantino, que vinieron muchas personas que no eran verdaderos creyentes y entonces había que mantenerlas felices. Entonces había que meter ciertas liturgias, cierto paganismo, ciertas figuras, ciertas imágenes y ciertas cosas. Y es lo mismo que está pasando ahora. De una forma solapada. Ya no hay imágenes, pero la idolatría sigue. Ahora la iglesia, estoy hablando del mundo, ahora la iglesia está hecha a la conveniencia del hombre. Eso pasó en el tiempo de Constantino. La iglesia está hecha a la conveniencia del hombre. Y es por eso que es una iglesia bonita, una iglesia feliz, una iglesia alegre. Cuando hay situaciones de aborto, ¿quién se pronuncia en el mundo en contra del aborto? La Iglesia Católica. Y yo no sé si han puesto a pensar, hermanos, que eso es una bofetada para todos nosotros. ¿Por qué? Porque uno de los que más han dependido del aborto es la Iglesia Católica, precisamente. Obviamente no existen estadísticas, de la misma razón como no existen estadísticas sobre las violaciones a los niños, o las violaciones a las mujeres, o el homosexualismo dentro de la Iglesia Católica, todo eso no existe, simplemente se sabe que ahí está. ¿Cuántas monjas han abortado precisamente por ser monjas y porque están embarazadas del sacerdote? Y esa iglesia es la que se levanta cuando es una situación, una cuestión de aborto en público y está indignada. Todo eso debería señalarnos a nosotros. ¿Qué es lo que nos está pasando? Porque el diablo ya no nos está persiguiendo. ¿Por qué el diablo no está persiguiendo a la iglesia de Cristo hoy? ¿Será que verdaderamente está haciendo una diferencia? ¿Será que la iglesia de Cristo ahora es más una situación social? Que tengan una bonita vida, que tengan una casa. ¿Y ya aceptó? Sí, bueno, ya aceptó, qué bien. En pocas palabras podemos decirlo así, pero no es este evangelio. Lo que estamos viendo acá, y es por las palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo, este es el evangelio que el Señor Jesucristo dejó en la tierra. Este es el evangelio apostólico. Si yo quiero ser creyente, me tengo que negar a mí mismo, tomar mi cruz y seguir a Cristo, seguirle hasta mi muerte. Que yo sé, y se los informo de una vez, que seguir a Cristo significa encontrarme con mi propia muerte, si de verdad estoy siguiendo a Cristo. Si de verdad me estoy identificando con Él.
Si de verdad estoy tomando sus palabras, el mundo me odiará más. El diablo sabe que no puede engañarme, así que va a atacarme. Y los creyentes, mejor, él es el consagrado, ella es la consagrada. Mejor ahí dejemos. Nosotros sigamos. Ahora, además de esto, lo que hace el Señor Jesucristo es un llamado a todos los creyentes. Él quiere personas que se identifiquen con su vida, con su ser, con su ministerio, con su propósito. Y si eso significa que me dejan de hablar mis familiares, qué mal. Si eso significa que pierdo amigos, qué mal. Si eso significa que voy a perder mi casa, qué mal. Pero hay que hacerlo. No existe un sacrificio mayor. No existe un sacrificio demasiado grande. Porque todo el que quiera salvar su vida, dice el Señor, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Es bastante grave y bastante clara las palabras del Señor Jesucristo y continúa. Versículo 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ahora viene la parte escatológica. El Señor Jesucristo no ha dedicado mucho tiempo a la parte escatológica. Eso viene en el tercer año. En el tercer año, muy probablemente porque el Señor ya se está despidiendo, esa es la razón por la cual habla sobre el fin de los tiempos, pero lo cierto es de que incluso sus parábolas se vuelven muy escatológicas. Y lo cierto es de que para todos los creyentes es muy importante que es bastante fácil, bastante claro el sentido. Versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria, en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahí está. ¿Cuál debería ser mi problema? ¿Cuál debería ser mi preocupación? Para que sea bastante claro, a mí no me importa lo que diga nadie o lo que piense nadie. Me importa lo que piense él. Y me importa solamente lo que él va a decir de mí. Lo dice bastante claro y los creyentes en las iglesias ahora no se preocupan por eso. Tratan de hacer las cosas a su conveniencia. Les hablaban sobre ese círculo. Lo que pasa es que ellos ya quitaron al Señor Jesús de ese círculo, del centro de su vida. Y entonces ellos se pusieron. Ellos. Las iglesias están hechas para los hombres y adentro hay un hombre que tiene el ego de 1000 hombres. Y ese es el más importante. El Señor Jesucristo es el que va a definir mi eternidad. El Señor Jesucristo es el que va a definir qué es lo que yo voy a recibir. El Señor Jesucristo es el que me va a reprender. Uno de los apóstoles menciona que hagamos bien las cosas, hagamos bien y que nos preocupemos, no vaya a ser que nos alejemos de Él avergonzados. Que nuestro presentarnos delante del Señor sea de forma avergonzada. Y este es el hecho de todo creyente. Los inconversos no. Los inconversos tendrán su día de juicio. Y eso es nada más un formalismo. Pero el creyente es un hecho que al partir de esta vida, su primer encuentro es con Cristo. ¿Qué va a decir el Hijo del Hombre? ¿Qué va a decir el Hijo de Dios de usted? Eso fue lo terrible, el terrible encuentro de Saulo de Tarso, precisamente ese caminar en Damasco. Él no se encontró con una visión, él sintió la muerte. Ahí se acabó su vida. Se encuentra con Dios y no solo eso, Dios lo acusa. El Señor Jesucristo lo está acusando. ¿Por qué me estás persiguiendo? A mí me estás haciendo daño. A mí. ¿Quieres hacerme daño? A mí.
Obviamente no estoy diciendo que nuestro encuentro personal con Cristo ya al final de esta vida será así, porque somos creyentes, nos hemos refugiado en la cruz, nos hemos refugiado con Cristo, creemos en su nombre, creemos en su verdad. Ese no será nuestro encuentro, pero sí nuestro encuentro será, da cuenta de tu mayordomía. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Fuiste mi discípulo? ¿Diste fruto? ¿Usted quiere dar fruto para el Señor Jesús? Para presentarle a Él cuando esté delante. Fruto, pues tiene que identificarse con su misión. Y la única forma de identificarse con su misión, la única forma de seguir el camino del Espíritu, la única forma de seguir el camino y las huellas del Señor Jesucristo, la única forma es negándome a mí mismo, quitándome la vida, quitando mi ser, mi forma de pensar o desear. Todos mis deseos están guiados por el Señor. Todos mis propósitos están guiados por el Señor. Estoy bien con Dios. ¿Cree el Señor que está bien que haga esto o no? El Señor quiere que nos unamos ya a su propósito eterno. Y yo me pregunto, ¿cuánto más vamos a esperar? ¿Cuánto más vamos a esperar para comprometernos de corazón, de entrega, con toda la vida, a la misión, al propósito de Dios, del Señor Jesucristo en esta tierra? Sí, será duro, al igual que el Señor. Nos perseguirán, nos odiarán, nos maldecirán, por supuesto que sí. Pero vale la pena. Vale la pena. Para eso tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Al final de su vida dice el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de la vida. ¿Y eso qué significa? Yo ya sufrí, yo ya caminé esta carrera, este dolor. Lo único que hacía era pregonar al Señor Jesucristo y la salvación. Y era persecución tras persecución, dolor, problemas, dificultades. Tiene una lista en Corintios, ahí la pueden revisar. Tiene una lista, hasta naufragó. No porque estaba ganando la salvación, no porque estaba alcanzando la justificación, no. La justificación ya la recibimos en Cristo Jesús, no nos estamos ganando nada. Solamente se trata de seguir el camino de Cristo, seguir el camino de Cristo. Ser discípulos de Él. La iglesia del Señor Jesucristo lo que llama es discípulos. El pasaje más importante de eso es la gran comisión. Id y haced discípulos. Tal vez está bien que alcanzó la salvación, ¿no? Es decir, creyó en el Señor, tiene la fe, tiene la confianza, tiene la seguridad. Excelente. Y tal vez ya pasaron 5 años de eso. Tal vez ya pasaron 10 años de eso. Pero mire, ¿por qué no se decide a ser discípulo? Eso es lo que el Señor quiere, discípulo. Tenemos la fe, creemos en Él, sí, somos salvos, por supuesto, está bien. Pero lo que el Señor necesita son discípulos. Porque un día nos vamos a encontrar delante de Él y es Él quien va a decidir nuestro futuro y nuestro sentido. ¿Qué diría el Señor Jesucristo si en este momento usted parte de esta vida y está delante de Él? Cada quien tiene que juzgarse. Cada quien tiene que considerarse. Yo ya acepté, excelente, qué bueno que haya aceptado, pero ¿cuál es el fruto? ¿Se ha desarrollado? ¿Ha caminado en el Señor? ¿Se ha negado a usted mismo? ¿Se ha negado a usted mismo? Versículo 28 es el final de este capítulo. Dice, de cierto os digo que hay algunos que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Hay varios teólogos que discrepan, o entre sí los teólogos discrepan. ¿Qué quiso decir esto?
Pues obviamente sabemos que los apóstoles, absolutamente todos los apóstoles murieron y ninguno vio la venida del Señor Jesucristo. Entonces, ¿a qué se refiere? Y hay varios teólogos que piensan que se refiere a la transfiguración. Y quería unir ese pasaje de la transfiguración. Estamos en el capítulo 17 de Mateo. Perdonen que se reseca mi voz, mi garganta. Capítulo 17 de Mateo es algo glorioso y maravilloso. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Muchos años después, el apóstol Pedro escribe precisamente sobre este evento y en sus palabras mejor lo voy a leer. Si quieren ver y si quieren apuntar, segunda de Pedro, capítulo 1. Son 3 versículos, del 16 al 18. Y el apóstol Pedro está tomando este evento de la transfiguración diciendo, nosotros vimos su gloria y nuestra fe no está basada nada más en un dicho, en algo que dijo alguien, sino que hay algo fuerte en medio de todo esto. Hay algo contundente. Nosotros lo vimos. Dice versículo 16, capítulo 1 de segunda de Pedro. Perdón, no sé si dije primera de Pedro. No, dije segunda de Pedro. No recuerdo. Segunda de Pedro 1, versículo 16 al 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Fue un evento que marcó la vida del apóstol, un evento maravilloso. Lo de la voz no lo leímos, dice que el Señor Jesús estaba ahí en el monte, se transfigura delante de sus discípulos y aparece entonces Moisés y Elías para hablar con él. Y entonces viene una voz después de lo que dice el apóstol Pedro. Pedro le dice al Señor, podemos hacer aquí unas enramadas y nos podemos quedar. Estas enramadas para ti, para Moisés y para Elías. El Señor ni siquiera le contesta, quien le contesta es Dios. Y no contesta en sí, sino dice, este es mi Hijo amado, a él oye. ¿Saben qué pasa, hermanos? Que cuando nosotros vemos la situación del Evangelio, como vi los ojos de algunos, lo vemos así muy difícil, ¿no? Ahora nosotros estamos viviendo un tiempo, llamémosle pacífico, si así se le puede llamar, precisamente por el engaño que hay adentro de la iglesia. Precisamente por el ticket de diversión, que supuestamente es estar adentro de la iglesia. El problema es que entonces los creyentes no son verdaderos creyentes y todo lo que tiene que ver con la iglesia hay que hacerlo al gusto de la gente. Es un engaño del diablo, es un engaño malsano. Cuando nosotros vemos entonces, contemplamos la verdadera iglesia de Cristo y que todos los verdaderos creyentes hemos sido llamados a identificarnos con la misión de Cristo, incluso si es necesario a perderlo todo por Él. Nos parece difícil, nos parece duro, nos parece complicado. Ahora me llama la atención que en el evento de la transfiguración el Señor toma a Pedro. Toma a Pedro, toma a Jacobo, hermano de Juan. Juan es el discípulo amado, aquel que escribe ese maravilloso evangelio que es el evangelio de Juan. Y por supuesto Jacobo, el primer apóstol martirizado. Ahora Pedro fue el que al principio lo estuvimos viendo que estaba reprendiendo al Señor.
Dios le dice, Satana, tú eres Satana, tú pones la vista en las cosas de este mundo, no en las cosas de Dios. Y es mi entender, es mi forma de comprender. Es como si Dios, perdón, como si el Señor Jesucristo le está diciendo tácitamente a Pedro, mira Pedro, por cosas como esta, quiero que veas la gloria a la cual yo voy a traer, quiero que veas la majestad que va a venir, que ha venido gracias a mí. Y quiero que aprendas a poner tu vista en las cosas de Dios y deja al fin ya de ver las cosas de los hombres. Que me quiten la vida para salvarles a ustedes es más importante y el precio es bajo, porque así todos ustedes serán salvos, ustedes todos entrarán a la presencia de Dios. He venido para darles nueva vida, pero esa vida está en mí. Es por eso es necesario, cuando hacemos la cena del Señor, dice, hay que partir el pan. Porque así como el pan ha sido partido, era necesario que el Hijo del Hombre fuera partido, que el Hijo de Dios fuera partido, porque la vida estaba en él. Cuando fue partido, la vida fluyó al mundo, vino al mundo y dio vida a su iglesia. ¿Te das cuenta, Pedro? ¿Te das cuenta por qué es importante que dejes todo? ¿Te das cuenta por qué es importante que yo muera? ¿Te das cuenta por qué es necesario que todo este dolor venga? ¿Te das cuenta al fin? Y es un llamado a todos los creyentes. Es un llamado a todos los creyentes que dejemos de apegarnos tanto de las cosas de esta vida. Hermanos, estas cosas se van a acabar. Estas cosas se van a terminar inmediatamente. No existe ninguna cosa a la cual se apegue que valga más o que sea más importante que Cristo Jesús. Porque un día lo vamos a ver. Y lo vamos a ver como lo vio Pedro, y lo vamos a ver como lo vio Juan, y lo vamos a ver como lo vio Pablo. Y entonces vamos a entender, sí, Señor, valió la pena dejarlo todo y morir por ti. O entonces van a entender, ojalá hubiera entendido. Ojalá hubiera hecho más. Ojalá. Ese es el llamado. Pedro, unos instantes, unos días antes le dijo, no, Señor, quédate aquí con nosotros. Después, él estaba gritando al Señor, Señor, quedémonos aquí. Quedémonos aquí con Moisés, quedémonos aquí con Elías y contigo en ese resplandor glorioso y maravilloso. Aquí es donde quiero estar. Yo ya no quiero regresar, yo ya no quiero ir. Yo quiero estar contigo acá. Que el Señor haga entender a los creyentes al fin. Que el Señor haga conocer a los creyentes al fin. Y que dejen ya su propia vida de lado, su propio ser. Nuestras vidas, hermanos, y no estoy diciendo esta o aquella, todas nuestras vidas en este mundo son minutas, fugaces. Hoy tengo salud, mañana ya no tengo. Hoy tengo juventud, mañana ya no. Lo que hoy puedo hacer, mañana muy probablemente ya no puedo hacerlo. El punto es, ¿qué está haciendo hoy para Cristo? Porque el tiempo se está acabando. Y en poco, usted estará delante de su presencia. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a hacer? ¿Perdón? ¿Perdóname? No, ahí no es cuestión de perdón. Tampoco es cuestión de infierno. Es cuestión de que toda su eternidad usted no quiso entregar su vida a Cristo. O toda su eternidad, y todos lo sabrán, usted entregó su vida
a Cristo y se rindió a Él. Todavía tenemos un tiempo de tranquilidad, llamémosle así como lo dije antes, pero viene el tiempo de la persecución, porque así debe ser. Viene el tiempo de la persecución en el cual ustedes, todos nosotros tenemos que estar preparados y todavía estamos acá. Y ese es un buen tiempo. Ese es un tiempo correcto. Ese es un tiempo para demostrarle al Señor que Él es todo para nosotros. Por supuesto, debido al engaño, debido al mal que existe desde ya y que se desarrolla y se multiplica, muchos blasfemarán de Cristo, muchos se apartarán del Señor. El Evangelio es algo muy contundente, serio, severo y profundo. Nos llama al corazón, nos llama a la mente, al fin, ¿me he decidido por Cristo o no? Que el Señor les bendiga.